Ok, bueno, antes de que iniciemos, ¿han tenido oportunidad de repasar lo que hemos visto? Para que ¿Se acuerdan que les dije que tomaran uno de los 3 escenarios, empezaran a identificar sus entidades, sus atributos, para que vayan viendo cómo ir relacionando estas entidades y pues ir aplicando lo que viene siendo el procedimiento de normalización? Ok. Sí, ya estamos. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. A ver si iniciamos. Listo, ok. Entonces, segunda forma normal. ¿Vale? Habíamos visto en la clase anterior que nosotros, digamos que el alcance que vamos a tener en el curso es dejar todas nuestras tablas hasta una tercera forma normal. ¿Sale? Pero para poder llegar a la tercera forma normal tenemos que cumplir las características de la primera forma normal. La segunda forma normal necesita cumplir digamos que las reglas para la primera y reglas para la segunda. Y pues la tercera necesita que las tablas estén en primera, en segunda, más la parte de las reglas para la tercera forma normal. ¿Sale? Ok. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta también es que hay tablas como por ejemplo estas dos. Aquí nosotros en este ejemplo que tuvimos, que fue que queríamos tener una tabla de clientes, pero que esos clientes pudieran tener varios números telefónicos, habíamos visto que teníamos unas reglas para cumplir con la primera forma normal, que son las que están aquí arriba. Estas, ¿sale? Entonces, en este caso, en este ejemplo en particular que estuvimos viendo el viernes, vamos a rezarnos aquí. Lo que nosotros pudimos observar es que aplicando en este caso a este ejemplo diferentes modos de componer nuestra tabla, pues no llegábamos a un resultado correcto porque no estábamos cumpliendo todas las reglas para poder, digamos, decir que nuestra tabla estaba en primera forma normal. Si nosotros pasamos a este ejemplo y aplicamos primera forma normal, en este ejemplo en particular las tablas ya quedan corregidas, o sea, quedan en primera forma normal, pero además de eso, por el ejemplo que se manejó, si ahorita nosotros aplicamos las reglas para la segunda forma normal y para la tercera forma normal, simple y sencillamente nos vamos a dar cuenta de que estas dos tablas que tenemos aquí cumplen ya con la segunda forma normal y cumplen también con la tercera forma normal. ¿Sale? ¿A qué es lo que quiero llegar? Que va a haber ocasiones en que hacer un proceso de normalización a primera forma normal, las tablas van a ser tan sencillas que automáticamente también van a estar en segunda forma normal y en tercera forma normal. Solamente sería cuestión de pues digamos que de verificarlo, ¿sale? Habrá tablas en las que sí tengamos que aplicar aparte alguna modificación para llevarla a segunda o a tercera forma normal, ¿sale? Más que nada lo que quiero que quede comprendido es de que no siempre vamos a hacer más modificaciones para llegar a las formas, ¿sale? Muchas veces, sobre todo si ustedes le van tomando práctica a esto,
pues muchas veces al momento de diseñar ya ustedes van relacionando ciertas maneras de crear un diseño que automáticamente se vaya ajustando a las formas normales, como el que les comenté aquí arriba. Cuando hicimos el ejemplo de estudiante clase de muchos a muchos, esto de sacar una tercera tabla que iba a ser la relación entre estudiante y clase es, digamos, que un procedimiento que van a ver que es muy común y automáticamente, si ustedes revisan las tablas, ya van a estar hasta tercera forma normal, ¿sale? Entonces, nada más es para que lo tengan pendiente, que no es algo que no es que tengamos que hacer modificaciones para primera, modificaciones para segunda y modificaciones para tercera, ¿sale? Más bien es como un checklist. Verificamos si está en primera. Si está en primera, verificamos si cumple todo para segunda. Y si cumple todo para segunda, verificamos que cumpla todo para tercera. Si no está en primera, modificamos para que esté en primera y luego hacemos un checklist para ver si está en segunda y luego un checklist para ver si está en tercera. Y a veces no va a requerir ninguna modificación. Pero si hacemos un checklist y vemos que no está en segunda, pues tendremos que hacer nuestra modificación para dejarla en segunda y hacer un checklist para saber si está en tercera. ¿Sale? O sea, no es como que primero modifico y luego checo. Es primero reviso y si hay que modificar, modificamos. ¿Sale? ¿Alguna duda sobre esto que acabo de platicar? Ninguna. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con segunda forma normal. Yo creo que ya mañana ya vamos a empezar a trabajar con Access, ya para que no los fastidie tanto con teoría. Pero necesito que vayan sacando su diseño, ¿sale? Bueno, vamos con segunda forma normal. La segunda forma normal es una forma normal usada en normalización de base de datos. Una tabla que está en la primera forma normal debe de satisfacer ciertos criterios adicionales para que podamos decir que también se encuentra en segunda forma normal, ¿vale? Entonces, digamos que de manera específica, una tabla que se encuentra en primera forma normal también está en segunda forma normal si y solo si, dada una clave primaria y cualquier atributo que no sea un constituyente de la clave primaria, el atributo no clave depende de toda la clave primaria en vez de solo una parte de ella. ¿Ok? En términos levemente más formales, una tabla en primera forma normal está en segunda forma normal si y solo si ninguno de sus atributos no principales son funcionalmente dependientes en una parte, un subconjunto propio de una clave primaria, ¿sale? Y ahí tenemos que un atributo no principal es uno que no pertenece a ninguna clave primaria, ¿sale? Entonces nos dice que tenemos que observar que cuando una tabla en primera forma normal no tiene ninguna llave candidata compuesta, o sea, claves candidatas que se forman por dos, la tabla automáticamente se encuentra en segunda forma normal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esto último. Que se acuerdan que en este ejemplo, por ejemplo, los tres ejemplos que hemos manejado, aquí tenemos llaves candidatas que son, digamos que individuales, son autónomas. Por sí solas pueden representar o pueden identificar un registro, ¿sale?
Pero en este ejemplo de estudiante clase, en esta tablita que yo tengo aquí, que es la que está uniendo a la tabla de estudiante con la tabla de clase, ni matrícula ni clave de clase son candidatas. Ninguna de ellas puede ser candidata. ¿Sale? Entonces, para que yo pueda tener una llave primaria en esta tabla, tengo que hacer una fusión de estos dos campos. O sea, tengo que considerar una pareja de campos. En este caso, el campo matrícula y el campo clase. ¿Sale? Entonces, en este tipo de tablas es donde podemos tener problemas en el sentido de que tenemos que hacer el checklist para ver si está en segunda forma normal. ¿Sale? Las tablas que sí tienen su llave candidata, su llave primaria, ¿sale? Digamos que autónoma, o sea, no tiene que hacer uso de otro campo para poder identificar un registro. Estas tablas automáticamente pasan a estar a segunda forma normal, ¿sale? Porque digamos que lo que va a corregir la segunda forma normal o las reglas de segunda forma normal es los posibles casos que se puedan dar en este tipo de tablas, donde tenemos que usar una combinación de dos o más campos como una llave primaria, ¿sale? Entonces, de entrada, tablas que ya se encuentren en primera forma normal y no tengan una llave primaria combinación de dos o más campos, automáticamente pasan el checklist de segunda forma normal, ¿sale? Como por ejemplo esta tabla que hicimos de cliente teléfono, ¿sale? Entonces, en este caso, estas dos sí forman una llave combinada, una llave primaria combinada, pero no tengo otro campo. Lo mismo que aquí, son los dos únicos campos. Entonces aquí no hay problema. También está en segunda forma normal. El detalle se da cuando tenemos tablas que combinan dos campos como llave primaria. Entonces, si nosotros ponemos un tercer campo que sea dependiente solamente de una mitad, ¿sale? Ahí sí tenemos un detalle. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Preguntas antes de que continuemos. Sé que puede sonar ahorita un poquito confuso, pero pues sí necesito que si hay alguna duda la vayamos aclarando. No hay dudas. Ok, bueno. Vamos a continuar con un ejemplo. A ver si queda un poquito más comprendido o ya salen más dudas. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos una tabla, ¿sale? Donde tenemos estos tres campos. La tabla se llama habilidad de los empleados. Vamos a copiarla en el PowerPoint. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a crear una tablita. Vamos a copiar esta. Ahí está. Vamos al empleado. Tenemos la habilidad y tenemos el lugar de trabajo, ¿sale? Ahí está. Entonces aquí tenemos a Jones.
tenemos a Jones. Y tenemos a Jones. Tiene la habilidad de mecanografía. Aquí tiene de taquigrafía. Perdón. Ya. Es que como que se empieza a comportar raro. Esta habilidad. Y aquí está llave. Y aquí vamos a poner 114 de Main Street. 114 de Main Street. Que creo que está mal escrito Main Street, pero vamos a dejarlo así. Ok. Y si no me equivoco tenemos más. Hasta tenemos 4 más. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Tenemos Bravo, Ellis Harrison, limpieza ligera, alquimia, malabarismos y limpieza ligera. Y estos trabajos son en 73. Industrial Way. A ver. Ok, vamos a copiarlo y lo pegamos. Ok. Entonces ya tenemos nuestra tablita, ¿sale? Fíjense que aquí está subrayado porque la única llave candidata y la que se va a convertir en llave primaria es el par empleado habilidad, ¿sale? Entonces nos dice que el atributo restante, el cual es lugar de trabajo actual, solamente depende de lo que viene siendo empleado, ¿sale? De la mitad empleado, ¿ok? Por lo que la tabla no se encuentra en segunda forma normal, ¿ok? Y aquí nos dice, observe la redundancia de la manera en que son representadas los lugares de trabajo. Nos dicen 3 veces que Jones trabaja en la 114 de Main Street y 2 veces que Ellis trabaja en Industrial Way, ¿sale? Esta redundancia hace a la tabla vulnerable a anomalías de actualización. Por ejemplo, es posible que queramos actualizar el lugar de trabajo de Jones, ¿sale? Y lo podemos, digamos que actualizar en mecanografía y taquigrafía, pero olvidar registrar su lugar de trabajo en la parte detallada, ¿ok? Entonces, los resultados, los datos que resultarían de esto, nos darían respuestas contradictorias, ¿no? O sea, habría información inconsistente, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es, digamos que el lugar de trabajo actual de Jones, pues pudiéramos tener problemas, ¿no? Y esta vendría siendo la respuesta de, digamos que de tomarlo, de convertirlo a una segunda forma normal, ¿ok? Y ahorita vamos a explicar de una manera un poquito más más despacio, por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, esta tabla está considerando que tenemos aquí nuestra llave primaria, ¿sale? Nuestra llave primaria es la combinación de empleado con habilidad,
¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que me está diciendo la segunda forma normal? O sea, qué es lo que quiere dar a entender este texto? La parte de acá. ¿Qué dice? Una tabla en primera forma normal está en segunda forma normal si y solo si, dada una clave primaria y cualquier atributo que no forme parte de la llave primaria, el atributo que no es una clave depende de toda la llave primaria. ¿Qué significa? Que en este caso, estos dos atributos, empleado y habilidad, ambos por sí solos son independientes, pero ninguno de los dos me puede asegurar, digamos, que cada registro sea único, ¿sale? Sino que tenemos que combinarlos, ¿ok? Ahora me dice que cada campo de la tabla que no forme parte de la llave primaria, ¿sale? Entonces, en esta tabla, el único campo que tengo que no forma parte de la llave primaria tendría que ser dependiente en su totalidad de ambos campos, ¿sale? ¿Qué sucede? Que no es dependiente de ambos campos, no es dependiente en su totalidad, solamente es dependiente de la parte de empleado, ¿sale? O sea, yo conociendo el empleado, por ejemplo Jones, puedo contestar en qué lugar labora esa persona, ¿sale? No necesito el segundo campo para poder, digamos, que dar una ubicación de trabajo, ¿sale? Entonces, esta, digamos que relación es este atributo solamente es parcialmente dependiente de la llave primaria, ¿sale? Si este atributo dependiera de la combinación de estos dos, pudiéramos decir que es completamente dependiente de la llave que forman estos dos. Pero como solamente depende de una mitad, ¿sale? Porque fíjense, aquí tengo Jones mecanografía, Jones taquigrafía y Jones tallado, y todos son 114 Main Street. Entonces yo con saber John ya puedo decir dónde trabaja Jones, ¿sale? No necesito de esto. Entonces este atributo solamente es dependiente de la mitad de la clave, no es dependiente de la clave completa, ¿sale? Entonces no es completamente dependiente. Y fíjense que esos problemas no los vamos a tener en lo que vienen siendo las tablas que solamente tienen como, digamos, una parte o sea, la llave primaria, la clave primaria, está formada solamente por un atributo. Porque aquí todos estos dependen del RFC y aquí todos estos dependen de la clave de la venta. Aquí todos dependen del RFC del alcalde y aquí todos dependen de la clave de la ciudad, ¿sale? Por eso es que aquí estas automáticamente ya se encuentran en segunda forma normal. El detalle es el que vamos a tener en estas. Aquí no hay ningún otro atributo. Entonces, al no haber ningún otro atributo, pues automáticamente ya lo tenemos en segunda forma normal. Pero en este caso, este atributo no depende por completo de ambas, ¿sale? Si fuera un atributo que me pudiera decir, no sé, por ejemplo, empleado con la habilidad que tiene y quizás la remuneración que obtiene por la habilidad y por ser él, ese atributo quizás sí es dependiente de estas dos, dependiendo de cómo lo planteemos. Digamos, a lo mejor Jones pues tiene cierto nivel y
pues la combinación de Jones con mecanografía le va a dar un salario diferente a la de Jones con taquigrafía, ¿sale? En este caso, ese atributo que pusiéramos sí sería dependiente de ambas y no tendríamos que hacer nada. Pero en este ejemplo en particular, lugar de trabajo solamente depende de la mitad. ¿Ok? Entonces, esto no se encuentra en segunda forma normal. Y los problemas que voy a tener es, número uno, tengo mucha redundancia de datos. Fíjense que aunque estos 3 registros son únicos, estoy repitiendo mucho la información del lugar de trabajo. Lo mismo aquí con Ellis, estoy repitiendo mucho su información del lugar de trabajo. Y si yo tengo que modificar el lugar de trabajo y decir que Jones se va a ir a trabajar a Industrials, yo tendría que hacer el cambio en estos 3 registros, ¿sale? Y digamos que a mí se me olvida y solamente lo cambio en 2 y en 1 se queda en el lugar de trabajo anterior. Cuando yo quiera preguntar en dónde trabaja Jones, pues me van a salir 2 resultados y en realidad no va a estar trabajando en 2 lugares, va a estar trabajando en el mismo lugar, ¿sale? Entonces esos son los errores que podemos tener a futuro si la tabla no se encuentra en segunda forma normal. ¿Ok? ¿Preguntas antes de que continuemos? Sí, de hecho el resultado, o sea, la opción que tendríamos sería realizar lo siguiente. Dividiríamos esa tabla en 2, ¿sale? La vamos a dividir de esta manera. Como empleado y habilidad están emparejados, pues quitamos lugar de trabajo, ¿sale? Entonces aquí quitaríamos la parte del lugar de trabajo. Y como lugar de trabajo solamente depende de empleado, lo que tendríamos que hacer es quitar, en este caso, habilidad. ¿Sale? Entonces aquí eliminamos habilidad. ¿Sale? Entonces esta tabla pasa a convertirse en estas 2 tablas. Vamos a hacer un poquitito más pequeño ahí. Ahí está. Y de hecho aquí ya tengo Jones con su habilidad de mecanografía, Jones con su habilidad de taquigrafía, Jones con su habilidad de tallado, que es lo que vamos teniendo aquí, ¿sale? Este par sigue siendo lo que vendría siendo la llave primaria, la combinación de ambas, porque es una relación muchos a muchos, o sea, un empleado puede tener muchas habilidades y pues una habilidad la pueden tener más de un empleado, o por ejemplo limpieza ligera, que tanto Bravo como Harrison, ¿no? Entonces lo que hacemos es dividir esta tabla y vamos a poner en este caso empleado con habilidad que entre ellos forman una llave, y como el lugar de trabajo solamente depende de el campo empleado, pues empleado va a ser la llave primaria, y en este caso yo ya no tengo que tener estos datos, esta redundancia de datos ya no va a ser necesaria. La quitamos y quitamos aquí a Ellis y yo ya tengo mi otra tablita de habilidades de los empleados, y tenemos que Jones trabaja en Main Street, ¿sale? Tenemos que Bravo trabaja en Industrial Way, Ellis en Industrial Way y Harrison en Industrial Way, ¿sale? Entonces con esto nosotros dividimos, ¿sale? Esta tabla, permítame,
Y con esto ya no tenemos redundancia de datos, ¿sale? Entonces, aquí ya tenemos habilidades de los empleados. Y esta tabla pasa a convertirse en este par, ¿sale? Y este campo de empleado pasa a estar relacionado con este campo de empleado. Entonces yo ya puedo ver, filtrando por empleado, en dónde trabaja y también puedo ver qué habilidades tiene, ¿sale? Entonces, esta tabla no se encuentra en segunda forma normal, pero aplicándole, digamos que las correcciones correctas, la convertimos en una tabla. Bueno, ya no es una sola tabla, ya son dos tablas, pero que ya cumplen con la segunda forma normal. Ya cumplen con la primera y ya cumplen con la segunda, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos ir automatizando eso? Aplicamos reglas para primera forma normal. Si nosotros vemos que la tabla tiene su llave primaria de un solo campo, pues automáticamente ya la tenemos en segunda forma normal. Si tenemos tablas que combinan dos campos para formar una llave primaria, ahí sí tenemos que observar. Si la llave no tiene otros campos, automáticamente la tenemos en segunda forma normal. Ahora bien, si sí tiene más campos, como en esta de arriba, tenemos que determinar si cada uno de esos campos que podamos tener es totalmente dependiente de la llave completa. O sea, que necesito saber tanto en este caso el empleado y la habilidad para saber el valor de ese campo, ¿sale? Para poder identificar ese campo. Si solamente depende de una mitad, como en este caso, que el lugar de trabajo solamente depende de empleado, entonces lo que tengo que hacer es que tengo que sacar ese campo a una tabla aparte con lo que viene siendo la mitad de la llave que lo identifica, ¿sale? Y es como obtendríamos el resultado. Entonces esos vendrían siendo los pasos que tendríamos que dar para poder determinar que se encuentra en segunda forma normal. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas antes de pasar a la tercera? ¿O todo entendido, todo comprendido? O hasta que lo hagan ustedes. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Vámonos con la tercera. Tercera forma normal. Ocurre cuando una tabla se encuentra en segunda forma normal y además ningún atributo que no sea clave depende transitivamente de las claves de la tabla. Es decir, no ocurre cuando algún atributo depende funcionalmente de atributos que no son clave. ¿Ok? Y aquí nosotros tenemos un ejemplo. ¿Sale? Entonces vamos a copiarlo al PowerPoint y les explico qué detalle tenemos aquí.
Ok, déjame chance, termino de copiar estos datos. Ok, a ver. Vamos a borrar esto. Lo voy a abreviar para no copiar todo. ¿Sale? Ahí está. Listo. Vamos a ver. ¿Qué detalle tenemos con esta tabla? Ahorita les comento. Ahí está. Tenemos torneo y tenemos año, que son llaves, digamos, juntos forman una llave primaria, ¿sale? La clave torneo con año, ¿sale? Forma lo que viene siendo la llave primaria, ¿sale? Es lo mismo que, o sea, que habíamos venido viendo, ¿sale? Digamos que también vamos a tener estos casos en llaves combinadas, aunque también puede ser, en este caso sí se puede dar en llaves únicas, ¿sale? O sea, que solamente sean de uno, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sale? Mira, por ejemplo, en esta tabla nosotros tenemos dos atributos más, ¿sale? Tenemos torneo y tenemos año. El ganador, a diferencia de aquí arriba, en esta tabla, que el lugar de trabajo solamente dependía del empleado, aquí lo que viene siendo el atributo ganador, o sea, quién ganó el torneo, no lo puedo determinar solamente con el torneo, ¿sale? Porque aquí tenemos dos torneos de Indiana y fueron ganados por personas diferentes. Y tampoco lo puedo determinar por el año, ¿sale? Aquí sí necesito la combinación tanto de año como de torneo para poder determinar quién fue el ganador. Esto, a diferencia de esto que habíamos visto aquí arriba, sí es una referencia, sí es completamente dependiente, es una dependencia completa. O sea, con ganador sí necesita tanto de torneo como de año para poder determinar quién es el ganador, ¿sale? Entonces, este campo pasa la prueba de segunda forma normal. ¿Cuál es el detalle aquí? Que tenemos un cuarto campo que es la fecha de nacimiento, ¿sale? Y este campo no solamente no es completamente dependiente del torneo y del año, ¿sale? O sea, sino que además no lo puedo determinar ni siquiera con una de las mitades, sino que lo que me determina la fecha de nacimiento es, digamos, que el atributo ganador, ¿sale? O sea, ni siquiera está determinado parcialmente por las llaves, por los campos llave. De hecho, ninguno de ellos, sino que depende depende solamente del atributo ganador, el cual no es llave, ¿sale? Ni candidato es, ¿ok? Entonces, esto que tenemos aquí de un atributo que pertenezca a otro atributo, o sea, que sea dependiente de otro atributo que no sea llave primaria,
no cumple con la tercera forma normal. ¿Sale? Entonces, esto sí se puede dar, por ejemplo, vamos a ver uno de los ejemplos que hizo Leti. Eso sí se puede dar en estos, ¿sale? En estos ejemplos. Por ejemplo, esto de departamento de blancos. Esto no depende ni siquiera de las llaves primarias, ¿sale? Entonces, son ejemplos, ¿no? Que cuando ustedes tengan una tabla en un campo que no dependa de sus llaves primarias, sino dependa de cualquier otro campo, ¿sale? Entonces, automáticamente no se está cumpliendo con la tercera forma normal, ¿sale? Y el detalle aquí es que, por ejemplo, si yo quiero cambiar la fecha de nacimiento de Fredrickson, tengo que cambiarlo en todos los registros, ¿sale? O sea, tengo que cambiar la fecha de nacimiento aquí y tengo que cambiarla también acá. Y por cada torneo en el que él haya participado y haya ganado, tengo que cambiar la fecha de nacimiento, ¿sale? Y eso, pues no, digamos que no me ayuda a mi diseño de base de datos, lo perjudica, ¿sale? Entonces, esa es la violación que hay a la tercera forma normal. Y lo que tenemos que hacer, pues es muy similar a lo que hicimos en la segunda forma. Tenemos que agarrar y justamente el campo que no es dependiente a las llaves primarias, eliminarlo. Lo eliminamos y creamos una segunda tabla donde vamos a tener al ganador con la fecha de nacimiento, porque ahí sí sí es dependiente del ganador, ¿no? La fecha de nacimiento, y pues en este caso tendremos que quitar al repetido, ¿vale? Vamos a eliminar, ahí está. Entonces aquí tenemos ganador, que incluso podemos cambiar el nombre y ya no llamarlo ganador, sino participante quizás, ¿no? Aquí lo dejamos como ganador para que se siga viendo la relación que hay entre ellos, ¿no? Entre los campos. Solamente que aquí ganador pasa a convertirse a llave primaria y ya tenemos la fecha de nacimiento. Entonces, estos dos campos, de hecho aquí esto pasaría ya no a ser así ganador, sino pasaría a ser una llave foránea, ¿sale? Esta ya sería llave foránea de esta, ¿sale? Y aquí llevaríamos la clave, ¿no? Por ejemplo, que me identifique al ganador, ¿sale? Entonces con esto yo ya tengo corregido mi esquema a una tercera forma normal, ¿sale? Que pues ya saco mi checklist. ¿Tengo llaves primarias? Sí, tengo llaves primarias. ¿El orden de las columnas afecta? No, no afecta. ¿El orden de las filas afecta? No, no afecta. ¿Valores nulos? No hay valores nulos, ¿sale? Entonces, esta ya se encuentra en primera forma normal, esta también ya se encuentra en primera forma normal. Checo segunda forma normal. Este campo pertenece o es dependiente completamente de estos dos. Sí, es dependiente de estos dos. Ok, mi checklist, esta ya está en segunda forma normal. Este campo es dependiente de mi campo primario. Sí, es dependiente. Ok. Esta tabla también está en segunda forma normal. Saco mi checklist para tercera forma. ¿Hay algún campo que dependa de otro campo que no sea clave? No. Ganador depende del campo clave. Ok. Checklist es tercera forma normal. Vámonos con esta tabla. Fecha de nacimiento. ¿Depende de otro campo que no sea clave? No. Aquí está mi campo clave. Ok. Checklist y adelante. ¿Sale? Entonces con esto nosotros ya cumplimos con las tres formas normales en este ejemplo también. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿O está todo comprendido? ¿O tienen que ponerlo a prueba? Ok, bueno. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. ¿Sale? Necesito... Es más, mañana vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Les voy a dejar el tiempo de la clase de mañana para que ustedes me comiencen a elaborar su diseño. ¿Ok? ¿Qué es lo que me van a elaborar? Van a escoger uno de estos 3 escenarios que habíamos planteado, el de alcalde, el de ciudad, perdón, el de alcalde con ciudad o el de ciudad, el de ventas con vendedor, el de estudiantes con clases y lo que les había platicado. Me van a hacer una base de datos, van a diseñar una base de datos donde van a pues van a considerar qué tablas, o sea, qué entidades y qué atributos van a tener estas entidades, qué relaciones van a tener para que puedan tener una base de datos. No tiene que estar perfecto, necesito que hagan un primer borrador. Esto es iterativo, ¿sale? Entonces, diséñenlo y que cumplan con las 3 formas normales. Por favor. Entonces, la clase de mañana, que mañana es martes, no va a haber videoconferencia, pero necesito que ocupen la hora de la clase para que hagan su diseño. El miércoles revisamos diseños y ya el jueves comenzamos a capturar en Access, por favor, ¿sale? Para que podamos avanzarle ya a Access, ¿sale? Incluso si el miércoles me da chance ya de crear la primera, digamos que de revisar uno de sus trabajos y nos queda tiempo, podemos comenzar a trabajar con Access. Si no, el jueves. Pero necesito que trabajen en su diseño de la base de datos. ¿Sale? Ok, bueno. Pues entonces voy a detener la grabación